Gracias contables, a nombre de la doctora Ángeles Sánchez, el maestro Gio Sánchez también aquí presente. Comenzamos con nuestro curso, nuestras clases del día de hoy. Doctora, no sé si quiera comentar algo. No, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y pues vamos a empezar con la anual de las personas morales. Esta es la segunda parte y pues con todas las novedades que nos tiene el contador Francisco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de pasar al tema de la declaración anual, estamos viendo el tema de los pagos provisionales. Hemos tenido problemas para presentar los pagos provisionales de febrero 2024. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? Que no está acumulando los ingresos declarados de enero 2024. Hemos estado esperando que se actualice el portal, sin embargo, no ha pasado. Hemos revisado varias empresas y tenemos el mismo tema. Voy a compartirles la pantalla y vamos a ver un ejemplo en particular para que les diga más o menos qué problema estamos encontrando y en su caso cómo solucionarlo o qué alternativas tenemos para ya presentar este pago provisional. Quise tocar este tema en un principio porque creo que es importante, estamos ya a 9 de marzo, a muchos ya se nos está haciendo tarde para presentar las declaraciones, y más si tenemos varias empresas, y pues tenemos que darle un poquito de velocidad a esto de las declaraciones. Entonces voy a compartirles por acá mi pantalla y vamos a empezar a ver el tema de las declaraciones, pagos provisionales, febrero 2024, los errores que está teniendo la plataforma. Aquí yo entré a esta empresa de ejemplo. Si me lo permite, lo voy a poner esta empresa como ejemplo. ¿Por qué? Porque es una de las que estábamos revisando que tenía el tema. Si yo quiero presentar mi pago provisional de febrero, normalito como lo hemos venido presentando en el portal nuevo ya, perfectos de ICR, IVA, retenciones de IVA, ICPT y asimilados a salarios en caso de que tengamos. Aquí tengo yo seleccionadas en automático, esa es la obligación que tiene esta empresa. Sin embargo, si hemos venido declarando o tenemos retenciones de otras cuestiones, las seleccionamos, ¿no? Aquí vamos a darle unos minutitos a que cargue la plataforma. Mientras si ustedes entran muy tempranito o muy noche, es muy rápida. Si están en el transcurso del día, en horarios de oficina, por decirlo de alguna manera, se vuelve un poco lento este tema. Entonces tenemos el tema de los pagos provisionales, que está fallando la plataforma. Tenemos el tema de las pérdidas fiscales para efecto de la declaración anual. Ahí ya le subimos algunos ejemplos y qué se tiene que hacer en su caso también para que los que tenemos pérdidas. Y recordar que el año pasado no nos dejamos ver el tema de las pérdidas. Y por último, y espero nos dé tiempo, terminar con lo de los financieros, la carga de los financieros para efectos de ICR. Si yo entro a ver mi ICR, personas morales, a querer cargar la información, en automático nos damos cuenta que no tenemos ingresos de periodos anteriores, ¿vale? No nos muestra nada. Si vamos y buscamos nuestra declaración, pues más vamos a buscarla como declaración pagada en su caso, o el acuse de la declaración. De entrada no dice que no existe, que no está, que no tenemos ninguna información del mes pasado. Si yo me voy a buscarla, efectivamente sí existe, aquí está. Esa es la opción de las declaraciones pagadas, es decir, con certificación de pago. Vamos a abrirla y me muestra que efectivamente presenté una declaración, pagué 16,000 pesos, aquí está la fecha en que se pagó, tan está presentada que está pagada, ¿no? Entonces, este es un problema que está arrojando la plataforma y nos indica que no tenemos prácticamente declaración presentada de enero. Ajá, de enero no nos muestra los importes. Es un problema porque no nos arrastra el acumulado y en su caso el pago que hubiésemos realizado para este concepto. Como comentamos, solo estamos seleccionando ahorita por lo pronto ICR, entramos nuevamente y no nos muestra. ¿Qué es lo que normalmente haríamos o lo que estuvimos haciendo hasta el año pasado? Cuando nos daba ese problemita, nos veníamos a ingresos nominales adicionales y en este concepto, aquí metería dentro de ingresos nominales adicionales un concepto que se llamaría entrega del bien o de la prestación del servicio. Es el único para que pudiese presentar correctamente en febrero. Los demás conceptos que vienen aquí no estarían dentro de lo que podría ser ingresos acumulados de enero. Aquí podría ser, este es el más cercano, que a mí me gusta más, es este. Aquí pongo el monto, vamos a decir, 100,000 pesos que no se están acumulando, por poner un ejemplo, 10,000 pesitos, 100,000, sí, los guardo
y ya me va a acumular, ¿no? Ya me va a acumular. Pero ¿cuál es el problema con este tema? Si yo lo hago así y yo tuve un impuesto a pagar, en la determinación no me va a jalar el ICR pagado en el pago provisional de enero. Es decir, aquí tendría también una diferencia y no me está jalando el pago provisional de ICR enero. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, en su caso? Pues meterlo quizás como una compensación, como subsidio al empleo, es decir, buscar una alternativa para poder llenar y pagar exactamente lo que tengo que pagar. Aquí, pues obviamente se complica el tema porque pues, tendría que estar esperando a que el portal se actualice para presentar una complementaria y dejar correctamente toda la información. Sin embargo, pues, es complicado, tenemos que estar esperanzados que la autoridad de alguna manera se actualice y puede pasar días o semanas. Entonces, ya aquí en el pago, yo le podría poner, por ejemplo, si yo había pagado 500 pesos, no me aparece pagado, entonces aquí tendría que decir, ah, pues ya pagué 500, ¿no? Y para que me dé exactamente el importe a pagar que yo considero y que está calculado conforme el papel de trabajo. Esa es la alternativa a decir, meter en otros ingresos el tema de la diferencia que no me da de forma automática por el acumulado del enero 2024. Y otro tema es que en el pago, si no me lo refleja, jalarlo como subsidio y después corregir eso. No es muy recomendable, sin embargo, sería como para que yo pague exactamente el importe que tengo que liquidar. Sin embargo, otro temita que estamos viendo es el tema del coeficiente. El coeficiente, hay quienes ya presentaron declaración anual 2024, 2023 y ya les aparece, pero hay quienes la presentaron y no les parece y les sigue apareciendo el coeficiente del 2022. Entonces, si usted tiene su papel de trabajo y no les refleja aún el coeficiente 2023, ahí sí tocaría esperar porque sí se tarda unos días en lo que presentan su declaración para que los arroje. Si no van a presentar la declaración, van a presentar en febrero, como es correcto, con el coeficiente 2022 y cuando presenten la declaración de marzo, que es en abril, entonces ya presentarán correctamente con su coeficiente. Pero si ya presentó la declaración de 2023, entonces ya les va a aparecer para febrero el coeficiente de 2023 y lo pueden utilizar correctamente. ¿Cuál es el otro problema con el coeficiente? Si ustedes quieren presentar una declaración complementaria de enero, les va a arrojar el coeficiente de 2023 cuando ustedes ya pagaron con un coeficiente de 2022. No les deja moverle como aquí. Se fijan, no tengo yo opción, solo me está dando el dato informativo. Ya me está poniendo el 2023. Si yo hoy quiero presentar una declaración complementaria enero 2024, me va a poner el coeficiente de 2023. Por consiguiente, si el coeficiente es menor para 2023 con respecto a 2022, tendría un saldo a favor en la declaración de 2020, de enero 2024 porque estoy utilizando el coeficiente menor. Por consiguiente, si el coeficiente para 2023 es mayor, entonces me daría un importe a pagar en enero porque el coeficiente no me lo está tomando conforme a 2022, sino 2023. Entonces es un temita que hemos estado revisando, que hemos estado viendo y hasta ahorita yo creo que es un problema. Solución. Y creo que no en todos los casos se puede porque he revisado varias empresas y en unas empresas sí me lo permite y en otras no me lo permite, o sea, no me lo hace. Pero vamos a esperar que en su caso sí se pueda. Si yo selecciono febrero para presentar la declaración de pago provisional y solo selecciono ICR personas morales, no selecciono ningún otro, para que sí, espéralo un poquito, para que se cargue la página. Ya no tarda tanto como antes, pero todavía hay que esperarse un poquito. Entonces tenemos el tema que no jala los pagos provisionales y el tema del coeficiente. Si se fijan, si solo selecciono solo ICR febrero, miren, ya me aparece la declaración presentada pagada. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Digo, así estuvimos ahí picando, estuvimos revisando. Entonces, la solución más factible es que ustedes solo presenten ICR febrero 2024 por separado y todos los demás conceptos que tengan a declarar presenten otra línea por separada. Y si después de la segunda línea que vamos a generar aquí, es decir, una por ICR y otra por retenciones y por IVA, van a ser dos líneas y todavía tienen retenciones por ICR, por ejemplo, honorarios, se van a ir al portal anterior y van a presentar con otra línea. Es decir, este mes tendríamos tres líneas para pagar en caso de que tengan todos esos conceptos de retención. Aquí ya me lo pone de forma correcta, ya me acumula el ingreso, ya estuvimos revisando, lo acumula bien en caso de PUE y de
de PPD con completo de pago. En caso de que no, aquí sí se vale que pongan ingresos adicionales que los que no le estén considerando, y en su caso de facturas que estén canceladas y que no se las esté considerando, lo van a meter como ingresos a disminuir, ¿no? Y aquí viene el concepto que pueden ustedes generar en caso de que tengan facturas que no, aquí mire, ingresos facturas pendientes de cancelar con la aceptación del receptor o ingresos acumulados de periodos anteriores. Si ya está cancelada en enero y todavía no se las corresponde, este sería el concepto. Si apenas las mandaron a cancelar pero todavía no se las aceptan, este sería el concepto. Muy bien, en todo caso, hay opciones para meterlas canceladas, no reconocidas. Y en su caso, si nos faltó por aquí alguna factura que se haya cobrado, pero no ha hecho el complemento de pago o que no me lo ha reconocido el sistema, entonces aquí le daría que sí y vendría yo a capturar algún concepto como les comenté, que sería este, el de entrega del bien o prestación del servicio. Aquí podríamos meter los otros ingresos, pero estamos hablando solo de los ingresos y cancelaciones de febrero. Por otro lado, como vemos, ya me jala los ingresos nominales de periodos anteriores, solo así me los jaló, si tomo los demás conceptos no los jala, y también ya me acredita el pago provisional efectuado del periodo anterior. Como ustedes ven, así es como debiese estar en forma automática la información, por una razón ahí curiosa no me lo da. Las pérdidas, si ya presentamos su declaración anual, ya se las va a jalar en forma automática, ya estuvimos también revisando, ahorita vamos a hablar del tema de las pérdidas para la declaración anual. Sin embargo, para efectos de la pago provisional, si ya ha presentado su declaración anual, ya se está también actualizando en forma automática las pérdidas que tengan pendientes. Como en este caso no tengo pérdidas, no me permite acreditar nada. Sin embargo, ya saben que para efectos de pérdidas solo puedo acreditar hasta por el monto que es el acumulado para efectos de la base para ICR. En este caso decimos que no tengo pérdidas, no tengo estímulos, no tengo retenciones, no acredito nada de retención de dividendos, no tengo ICR ¿se fijan? Aquí también me pone enero presentada, no declaré ICR retenido en enero, igual en febrero no retengo nada, sin embargo, ya me permite y ya me pone el pago provisional de periodos anteriores. Como se dieron cuenta, el coeficiente en este caso para el 2023 es menor a 2022, por consiguiente va a quedar el pago provisional que yo hice del mes de enero como saldo a favor, toda vez que ya mi coeficiente es menor, ¿no? Digo, aquí ya no se nota, pero aquí ya quedaría como saldo a favor. Esos 13,404 con respecto al impuesto a pagar 3,887. Esta sería la opción más viable, digo, la correcta o la que nos podría salvar en un momento dado. Solo presentar ICR personas morales y en algunos casos sí me jala el pago provisional efectuado. En otras empresas que estoy revisando tampoco me lo pone, es decir, ni siquiera solo tomando ICR personas morales por separado, tampoco me acumula el pago que efectivamente sí está declarado, sí está pagado en tiempo y forma, pero simple y sencillamente el portal no me lo pone. Entonces no encontramos una correlación del por qué. Sin embargo, esa sería la opción para poder presentar la declaración. Y ya una vez presentada esta, lo único que tendría que hacer es presentar los otros conceptos. No, primero presentar esa y una vez presentada esta declaración ya no la selecciono y selecciono las subsecuentes que tenga impuesto a pagar y las voy a seleccionar. Eso también me recuerda comentarles, y creo que siempre es importante, cuando presenten declaraciones complementarias, en este caso tenemos 5 conceptos a declarar y van a presentar una complementaria, por ejemplo, de ICR, pago provisional, no es necesario que seleccionen todas las declaraciones y que todas las van a presentar como complementarias, solo presenten declaración complementaria del concepto que van a modificar. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos hasta 3 declaraciones complementarias a presentar de acuerdo a la ley y para que no estemos quemando cartuchos. En este caso, pues aquí ya me parece bien sueldos retenidos y todos los conceptos ya me parecen bien. El IVA estuvimos revisando si aparece bien, si jala bien los PUEs, si jala bien los complementos de pago, los PPD con complemento de pago, si me está jalando bien la información y de todas maneras hay cajones para que nosotros podamos modificar. Aquí directamente se modificaría en caso de que fuera un monto diferente el que me pone la aplicación con respecto al que yo tengo calculado, pero sí me lo está poniendo bien. Ahí ya no encontramos tema, salvo algunos conceptillos que hayan sido de complementos de pago extemporáneos que cuando presente yo la declaración aún no estén hechos o que los hayan hecho a destiempo o cancelaciones de factura que el sistema no ha reconocido. Pero de ahí en fuera sí me lo está generando bien. Eso es lo que queríamos comentar con respecto al tema de la declaración.
Quizás, doctor, aquí podremos abrir un espacio para si tiene alguien alguna duda o seguimos si no hay dudas. Y es correcto. De hecho, nosotros ahora sí que internamente platicando decíamos que cómo era posible esto, ¿no? Que realmente ya estábamos como a una altura, yo creo que para no tener este tipo de errores por parte de la autoridad. Pero recordemos que pues últimamente se han firmado estos acuerdos de colaboración entre Secretaría del Trabajo, Seguro Social y lo que sería SAT, precisamente para hacer esa vinculación y revisión de información. ¿Y por qué también se los comento? Porque también hemos encontrado ahora últimamente diferencias en lo que es la parte de cuotas obreras patronales. Entonces, ahora también ya resulta que los cálculos no son correctos. Aquí nuestra recomendación es que metan cartas al instituto en donde, oye, la retención está mal, oye, el pago de cuotas está mal, me la está calculando de forma incorrecta. Porque al final del día todas esas diferencias pues nos pudieran traer algún tipo de omisión, ¿no? Entonces, como les comentamos, mientras siempre nosotros estamos pagando por encima de lo que la autoridad nos esté diciendo por empleado, en el caso de los impuestos laborales y las cuotas obreras, no vamos a tener ningún problema. Pero en el momento en que estemos pagando por debajo de esos importes, es cuando vamos a empezar a caer en omisiones. Lo más importante, independientemente de que estemos pagando más arriba o más debajo, hay que meter cartas aclaratorias ante el instituto diciendo, oye, autoridad, esto está mal, hay que meter nuestra cédula, cuota obrera patronal, emitida por lo que sería el IMSS y lo que sería nuestro SUA. Y en dado caso de retenciones de Infonavit, pues lo que es la carta que nos hace llegar el Infonavit, para que vaya pues bien respaldada con toda la documentación correspondiente, ellos nos puedan hacer la modificación y nosotros ya podamos tener la información correcta, ¿no? Que al final del día es lo ideal, siempre tener lo correcto independientemente de que estemos pagando de más conforme la autoridad nos está pues determinando. Entonces yo creo que mucho viene de estas colaboraciones que están haciendo, estas modificaciones para poder fiscalizar de una forma mejor y pues ni modo, ahorita es lo que tenemos, tratamos de darles tips de qué es lo que nosotros estamos haciendo para tratar de mitigar los errores, de tratar de mitigar la parte de la omisión del pago, como bien comenta el contador, nosotros tenemos que determinar cuánto vamos a pagar y llenar nuestras declaraciones en base a lo que tenemos que pagar realmente, ¿no? Y pues bueno, entonces si ya no hay otra duda, yo creo que ya seguimos con lo que es la parte 2 de las declaraciones anuales. Vamos a seguir con el tema. Como comentario adicional, estamos revisando que las pérdidas para efectos de la declaración anual ya nos permite modificarlas. Ya nos permite, hay un campo para agregar pérdidas que no hayamos declarado, ¿no? Por ejemplo, en 2022 que teníamos ese problema, ya nos permite un campito por ahí agregar las pérdidas que tengamos. Obviamente solo podríamos, ya sea el monto remanente o el monto total en caso de que no lo hayamos aplicado. Sin embargo, ya nos permite presentarlo, ya estuvimos revisando los coeficientes, sí, el índice nos da correcto con respecto a los factores que deben de estar conforme a las actualizaciones y ya nos permite modificar todo el tema de las pérdidas. Entonces, ya con esto liberamos el tema de pérdidas. Si para efectos de la declaración anual 2022 no les considera alguna pérdida, habría que presentar declaración complementaria con respecto a 2022 a efecto de que podamos nosotros tener un concatenado correctamente la aplicación de las pérdidas por efectos de SAT y con respecto a nuestro papel de trabajo. Es decir, tenemos varios ejercicios, el año pasado no me consideraron dos y solo tenía uno, que fue el que pude aplicar, pues valdría la pena presentar complementaria, y el portal me debe de permitir moverle a mis pérdidas, proponer las que yo tengo determinadas con el papel de trabajo y en efecto ya poder tener una aplicación correcta. Entonces, ese es el tema con respecto a las pérdidas. Quise comentar porque hasta hace unas semanitas todavía no podíamos presentar correctamente las pérdidas y pues aquellas personas que tenían pérdidas querían aplicarlas, no se les permitía. Ya se nos permite moverle en la aplicación, ya nos permite mover pérdidas. Entonces, igual si llegan a tener una duda con eso, algún comentario de cómo cargar sus pérdidas, actualizarlas y en su caso eh, ver la concatenación con respecto a 2022 con respecto a 2023. Con gusto estamos aquí, nos mandan sus comentarios y nosotros los revisamos. Vamos a acceder a nuestra declaración que veníamos revisando hasta la semana pasada, ¿no? Yo he dicho que aquí
Nosotros ya presentamos, por ejemplo, esta declaración nosotros ya la presentamos, entonces yo creo que tomaríamos otra declaración para que, o pues déjame ver si presentando una complementaria, digo, no la vamos a presentar, nos jala la información que estábamos. Ahí está, esto ya lo habíamos visto. Capaz que nosotros ya empezamos a presentar las declaraciones, entonces hasta la semana pasada teníamos el borrador y ahorita ya tenemos que la declaración presentada, pero vamos a revisar cómo la presentamos en su momento. De hecho, ahí podemos ver más o menos el acomodo de cómo tiene el contador todas las carpetas. Realmente es importante que también nosotros aprendamos a acomodar nuestra información, porque como ya lo habíamos comentado, ¿no? El día de mañana en una fiscalización, lo importante es que tengamos todo. Y si nosotros no, desde ahorita no cambiamos nuestro chip de forma de trabajo y tenemos por ahí un relajo donde no sé dónde está esto, dónde está el otro, pudiéramos tener por ahí, pues obviamente un punto de riesgo, un punto de mejora. Por ahí les hemos pasado el checklist de la información que tienen que tener al 100%, tanto fiscal como laboral. Igual se los voy a hacer llegar ahí por el grupo de WhatsApp para que la vuelvan a tener y pues lo ideal es que ya la tengamos. Muchas gracias, doctora. Entonces, digo, aquí vamos a utilizar la declaración complementaria, no la vamos a presentar, pero como ya nos viene precargada la información de la declaración normal, nos ayuda mucho ya para poder revisar el tema de los financieros. Hasta la semana pasada platicamos todo el tema del ICR personas morales y los módulos que se vienen encargando. Ya creo que eso ya quedó más que visto. No me comentaron de alguna duda que hubiesen tenido en el transcurso de la semana, pero ahorita le vamos a dar un breve repaso nada más para recordar que se llena. Y seguimos con los financieros. Entonces, habíamos dicho, tenemos el tema de los ingresos, vienen precargados en forma automática, que debe cuadrar contra sus pagos provisionales. Aquí se carga también el ajuste anual por inflación. Si es acumulable, se va reflejado aquí. Y si es deducible en el módulo de gastos, nos vamos a las deducciones autorizadas. Habíamos comentado que vienen algunos datos precargados, como son las retenciones. Hubo por ahí algunas preguntas que se hacían en el tema de las bases. Las tienen que tomar directamente del CPI donde viene la retención, sumar todas esas bases y deben de cuadrar contra lo que declaramos en los pagos provisionales para que todo coincida. En caso de que no pongamos bien la base o que estemos poniendo algunos datos incorrectos, la misma autoridad se podría dar cuenta toda vez que ya viene precargada esta información. En el caso de sueldos y salarios, también hicimos el comentario que es de todas sus nóminas timbradas y pagadas a efecto de que no tengamos diferencias, porque la misma aplicación nos indica si está presentada y pagada todas las declaraciones. En su caso, si hubiese alguna que no está pagada, no nos permitiera la deducción de ese periodo. En este caso están todas pagadas, no tengo ningún problema, todo me lo hace deducible. Y en caso de complementarias hay que esperar que se actualice. También comentamos el tema de los no deducibles conforme a las prestaciones exentas que tienen de sus trabajadores, el 53% para el caso que no hayan disminuido sus prestaciones con respecto al año pasado y 47% para aquellos que hayan disminuido sus prestaciones. ¿Vale? Entonces aquí ya deben lo formar en forma automática. Lo único que me permite es moverle, si vamos a aplicar el 47 y el 53, también viene precargada toda la información. En caso de que tuviese asimilados salarios, vendrían precargada. Nuevamente, también en caso de que tengamos subsidio, que tengamos costo de venta, también vendría precargada toda la información. Ahí os comentó el tema de los gastos, que se tenían que detallar en función de lo que yo tuviese como gasto deducible con respecto a mi balanza contable, a efecto de separar conforme me marca el listado. Si tengo todos esos conceptos, así lo tendría que estar separando, y si no los tengo, pues obviamente no, solo separaría aquellos que me aplican. En este caso, a nosotros nos aplicaron estos, la diferencia lo metemos a gastos generales, es decir, los que tenemos separados con respecto a los gastos adicionales. Por ese lado, quedaría esta parte eh, superada, deducciones relacionadas con la nómina. Aquí se separa lo que es Infonavit, SAT, IMSS e impuestos sobre nómina. Si tienen algún concepto, habíamos comentado, diferente a estos que estén aplicando, por ejemplo, reservas, temas de cuotas de seguro, aportaciones adicionales para futuros ahorros del trabajador. Aquí irían estas partes que le estamos haciendo deducible conforme a la ley. Si tuviese gastos relacionados con la mano de obra, aquí lo pondría. Es un dato que nos está solicitando la autoridad. Y por último, la deducción de inversiones, bueno, no por último, la deducción de inversiones que también tenemos que cargar la información de las depreciaciones contables con respecto a la depreciación fiscal actualizada a efectos de que pueda hacerlo deducible.
y si tengo algún gasto de costo con respecto a la deducción para que se reste y se vaya al costo de ventas. Muy bien, esta parte no viene precargada, esa sí la tenemos que hacer nosotros. Si tuviésemos costo de ventas, le pondremos aquí el costo de ventas. Habíamos dicho que teníamos que seleccionar si era históricos, predeterminados, ajá, que en este caso normalmente son históricos. Habíamos dicho el método de evaluación, los costos promedios, costos identificados, el PEPS, el web ya no aplica si es método detallista. En este caso, imagine que utilizo costo promedio, habíamos dicho, y tenemos costo absorbente. En caso de que no tuviera costo identificado, sigue siendo costo absorbente, detallista, absorbente y el PEPS. Entonces, en caso de que lo tuviésemos, si no lo tuviere, simplemente le digo que no aplica y lo cierro. Ajuste anual por inflación deducible, como quedamos, si es en este caso deducible, viene de forma automática. Aquí no me deja moverle. Aquí ya viene precargado del lado de los ingresos y ya tengo ingresos acumulables. Ya hemos dicho que tendría que cuadrar perfectamente con mi papel de trabajo para que no tenga yo ningún problema con los acumulados, con la formación que tiene la autoridad en los pagos provisionales. Ujú. Mira, aquí está. Ya hemos dicho que debía de cuadrar perfectamente ingresos acumulables, 2.937.000, 2.937.218, y deducciones autorizadas. Vamos un poquito a que se actualice la página, ya saben que es un poco lenta. Hemos dicho que tienen que estar guardando su información a efecto de que no se les pierda todos los cambios que están haciendo y estar validando que efectivamente así sea. En este caso, como no estamos moviendo prácticamente nada, solo le voy a dar ahorita a guardar 2.932.229 para efecto de los gastos y con ello ya estaría seguro que tengo mis bases correctas para la determinación. La determinación no la pone en forma automática con respecto a estos dos datos. Vamos a esperar un poquito que se actualice la página. Perfecto. Y ya nos da en forma automática. Nos da una base de utilidad, en este caso utilidad podría ser pérdida. Si pagué PTU, nos la pone también en forma automática. Y aquí puedo yo seleccionar el monto de la PTU que voy a aplicar en esta declaración. Y aquí iré. La utilidad fiscal, en caso de que sigamos teniendo utilidad. Pérdidas, habíamos dicho que ya nos permite agregar en caso de que yo tuviese pérdidas y aquí ya podría irlas agregando sin ningún problema. Y aquí sí me permite, ya lo que estuvimos revisando, agregar pérdidas, ya me permite agregarlas. Hasta hace un año no, ahora sí ya me permite agregarlas y poderlas aplicar sin ningún problema. Aquí ya se van actualizando de forma automática y todo muy bien. Entonces, de hecho, digo, no sé si podemos ver un ejemplo. Imagínense que tuvimos pérdida de 2022. La última actualización debe haber sido junio, entonces vamos a actualizar a julio. Ajá, de julio de 2022 a la fecha, a diciembre, pero la segunda actualización, aquí sí le decimos que la última fue 2022, en este caso es junio, y me actualiza a junio de 2023, ¿sale? Entonces, aquí sería más o menos así, a efecto de que yo tenga una pérdida fiscal actualizada, y ya me la permite poner, ¿no? Ya me, si se fijan, no le di muy rápido al letrero de bajo protesta de decir verdad, haciendo que los datos son correctos. Yo aquí digo que voy a aplicar 4.989, por ejemplo, que es lo que me permite, que es mi base para utilidad para efectos de ICR, y me queda un remanente. Si se fijan, aquí ya me permite, lo guardo y me va a dejar sin ningún problema. Entonces, esta parte de la pérdida ya me deja moverle, como vieron, cuál es muy bueno porque teníamos el problema precisamente de las pérdidas que no nos dejaban moverle y venían cargadas en forma automática, lo cual estaba muy mal. Si tengo impuestos acreditados, en este caso solo hay que modificar aquí para efecto de que me deje pasar. Si no tengo, solo le doy así para efecto de que me deje pasar, el cero y ya me deja pasar, ¿no? Pago, ya me dejo en forma automática. Aquí tengo saldo a favor porque es mayor mis pagos profesionales con respecto a mi CR. Y por último, los datos que nos pedían, que era el tema del, nos da el coeficiente eh, fiscal en forma automático. Me tengo que meter mi cuca, cargar mi CUFIN y hacer algunas, contestar algunas preguntas. Nos estamos yendo rápido porque esa parte ya la vimos, ¿vale? Entonces, ustedes me disculpan que vayamos muy rápido, pero si no se nos acaba el tiempo. Coeficiente de utilidad no lo da de forma automática. Le digo que sí voy a calcular la PTU en caso que sea obligado. Me lo da de forma automática. Nos paga perfectamente como habíamos visto
en nuestro ejercicio, 353. Voy a cargar mi cuenta de capital, le pongo el actualizado, ya con los índices, y la COFIN para este ejercicio, conforme mi papel también de trabajo, 7203, que ya está también superado esta parte, 7203, ¿vale? Entonces, hasta aquí estamos bien, guardamos nuestra información y seguimos con los financieros, que es lo que nos interesa, ¿no? Básicamente, para cerrar el tema del ciclo de las declaraciones, vamos a echarle velocidad, que prácticamente si usted ya tiene su papel de trabajo listo, prácticamente es rellenar toda la declaración. Lo primero que nos va a pedir es el balance, nosotros ya lo tenemos precargado, y prácticamente la aplicación, o en este caso el programita que utilizamos, ya nos acomoda de forma correcta cómo y de qué manera se va a ir llenando el balance conforme a la declaración anual. Pero unos minutos que se cargue la aplicación. Creo que hasta ahorita no ha habido ninguna duda, lo cual. Siempre es importante que tengamos los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos una segunda validación en donde veamos que efectivamente la autoridad está autodeterminando bien conforme a lo que tienen ellos timbrado en el SAT. Y en dado caso también nosotros darnos cuenta si nosotros estamos haciendo algo mal. Entonces yo siento que este programita que de hecho el contador Francisco ya nos había mencionado, que es muy bueno, por ahí se los vamos a volver a mencionar ahorita en un ratito, pero siempre es importante tenerlo ya para que haya una doble validación. Muchas gracias, doctora. Entonces, aquí ya vamos a entrar al tema de los financieros. De hecho, hasta hace un año se nos complicó bastante la vida a los contadores porque en los financieros nos pedían financieros adicionales, que era el del flujo de efectivo y la variación en el capital contable, lo cual no estábamos acostumbrados a hacerlo, no era parte de nuestro papel de cotidiano. Sin embargo, debo decirles que sí lo deben de hacer, sí lo deben de tener, aunque la autoridad no nos lo pida. Por ejemplo, para temas de créditos bancarios, nos piden flujos, ¿no? Nos piden cómo estás utilizando tu dinero, en qué lo estás utilizando, cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto te quedó, cuánto fue para activos, cuánto fue para pasivos, cuánto fue para el tema del pago de tus créditos, por ejemplo, y cuestiones de ese tipo. Entonces, si bien ahora ya no lo pide la autoridad, el cual agiliza bastante el tema de los financieros, sí es importante comentarlo que los deben de tener o saberlos preparar en caso momento dado. Las aplicaciones, por ejemplo, como el COI, como el Compact, estos ya les da de forma casi predeterminada sus papeles de trabajo de los balance, estado de resultados, los flujos, la variación contable. Estos programas ya se los calculan casi en forma automática y a ustedes ya nada más van metiendo algunos datos que les hagan falta. Quizás en otro módulo podamos ver estos financieros adicionales. Ahorita nos vamos a concretar a ver los contables que nos piden normalmente, los estados financieros contables, que es lo que normalmente preparamos y que la autoridad siempre ha solicitado. En este caso pide dos, que es la situación financiera, que es el balance, que nosotros lo conocemos normalmente como balance, estado de situación financiera al cierre de 2023. En este caso, nos pone en forma automática el comparativo fiscal 2022, que es el que se llenó en la declaración de 2022, ya no lo pone predeterminado. Si nos permite moverle, si nos permite cambiarlo. Obviamente, si le cambiamos aquí, estaríamos teniendo una discrepancia conforme lo que declaramos en 2022. Recomiendo no hacerlo. En caso de que hayan tenido un error y se den cuenta aquí, pues sí, corríjanlo aquí y tendrían que presentar su complementaria ella. Aquí nos permite meter información sin datos. Si no me aplica, en vez de estar poniendo ceros, en algunos casos me permite ponerle sin datos y también me da la opción siempre de poner notas. Esas notas son las notas que nosotros debemos poner, notas relevantes que nosotros los contadores debemos poner a los financieros en caso que considero pertinente, de acuerdo a las NIF, NIF, y que tendrían una cuestión importante para aquellos que los vienen a leer, que vienen a interpretar nuestros financieros, conozcan. Por ejemplo, alguna temática adicional, alguna partida extra adicional que hemos tenido en el ejercicio, por ejemplo, comprar un activo que en este año no se comenzó a depreciar de una cuantía importante. Sin embargo, podemos poner la nota que todavía, si bien ya se compró, todavía no llega, todavía está en importación, cuestiones de ese tipo, notas importantes al calce de nuestros financieros, a efecto de que tengamos la información para los usuarios, que son los lectores de nuestros financieros. Puede ser los socios, los accionistas, puede ser la autoridad, puede ser los sistemas bancarios, puede ser otros contadores, otros auditores. Entonces, aquellos que
tengan alguna nota relevante, la autoridad pide que la pongamos acá. Que ya saben que para poder meter la información, tenemos que darle captura, siempre le damos a agregar, siempre se nos despliega una ventana con las opciones. Normalmente siempre vendrá separado el tema de los que cuando es de nacional, cuando él es en extranjero, también nos separa temas, vamos a verlo aquí rápidamente, en clientes, se nos separan temas de partes relacionadas y no relacionadas. Y vamos a hacer un paréntesis aquí muy importante. Si ustedes no están haciendo su precio de estudio de transferencia, no han declarado nada de este tema y no tienen separados sus financieros con partes relacionadas y no relacionadas, entonces siempre busquen poner operaciones con partes no relacionadas, porque si aquí se equivocan y le ponen con operaciones de partes relacionadas, la autoridad presume que esas operaciones efectivamente fueron operaciones con una parte relacionada con las disposiciones fiscales y estarían obligados a entregar y haber presentado el estudio de precios de transferencia y haber pagado los ajustes correspondientes. Entonces es muy importante que tengan cuidado en este llenado, porque si se equivocan, se les va la mano y le porten partes, no, partes relacionadas, pues ya estaríamos aquí teniendo un problema. Si ustedes ya hacen su precio, su estudio de precios de transferencia, están declarando partes relacionadas, pues obviamente esa parte en la contabilidad la tendrán que tener por separado y aquí es donde se declara. Entonces quise hacer esta pequeña anotación para que supiesen. Entonces aquí regresamos, van a ir cargando la información conforme sus financieros, que nosotros habíamos dicho prácticamente es lo que tenemos en nuestro papel de trabajo, en este caso caja 391, vemos 391, clientes, no tuvimos ya saldo de clientes para este ejercicio, para el cierre del ejercicio, no por nada, el ejercicio anterior sí tuvimos, deudores, aquí también tuvimos. Si se fijan, las partidas donde no tenemos información la podemos dejar con palomita o en su caso ponerle ceros, exactamente lo mismo. La diferencia es que si yo no tengo realmente nada de información en mis financieros, que nunca lo he manejado y no tengo nada que declarar, le puedo poner sin datos. Estado de cuentas sin cobrar la estimación, que en algún momento dado pudiese llegar a tener información, sin embargo, por esos ejercicios no tuve nada y le pongo cero. ¿Cuál es el efecto? Aquí no le veo ningún problema. Si no tuvieron nada de información, ponerle palomito, en su defecto ponerle ceros, quiere decir que hay ausencia de información. Si tuviese impuestos a recuperar, deudores diversos, aquí me da la opción de desplegar conceptos de deudores nacionales, extranjeros, partes relacionadas no relacionadas, primas nacionales, deudores. Entonces, normal, aquí se fija, no me da opciones como nosotros normalmente lo tenemos en los financieros, deudores de socios, deudores de empleados, deudores de préstamos, bla, bla, bla. Aquí no, aquí solo me dice deudores diversos, nacionales, extranjeros, partes relacionadas, no relacionadas y punto. No me da las opciones cuando tenemos en los financieros, entonces trataremos de buscar y meterlo como deudores, partes no relacionadas, en este caso, para no meternos con problemas y punto. Impuestos por recuperar, pues prácticamente son los saldos a pobre, que nos van quedando conforme el cierre del ejercicio. Pagos anticipados en caso que haya tenido por ahí un anticipo, en este caso no tengo nada. Activos disponibles para su venta, es muy importante separar aquellos activos que compré para efectos de vender y otros cosas activos para lo que es el uso cotidiano de la operación de la empresa. En este caso, activos disponibles para vender, estamos hablando que sería un inventario. Aquí es donde iría el inventario, pero de los activos, no el inventario de las mercancías. En caso de que tuviese, aquí le pondría activos a corto plazo, si tuviese, aquí los colocaría, y total de mi activo a corto plazo. En el mismo preámbulo, lo que vendría siendo los pasivos, no, perdón, los activos pero fijos, en este caso equipo de cómputo, mobiliario de equipo, nos da todas las opciones habidas, conforme a la ley nos permiten tener activos, y mobiliario de equipo, equipo de transporte, maquinaria, construcciones, en caso que tenga terrenos, aquí iría, lo voy desglosando y a su vez voy poniendo las depreciaciones. Es importante comentar que las depreciaciones van en negativo, si nos permite meter negativos y es importante para que les cuadre su balance. Eh, Hay otros lados donde no nos permite meter negativos, por ejemplo, en el caso de CUFI negativa, no nos permite meter negativos, es decir, si tengo una fin positiva y que en este año tuve fin negativa, la disminuye en forma automática, pero si traigo un saldo negativo de ejercicios anteriores, no me permite meter ese saldo negativo y queda en cero. En este caso en particular, si yo tuviese alguna otra depreciación, sí me permite meter el negativo para efectos de que se disminuya, ¿vale? Ese sí es un comentario importante aquí en la carga de la información. En caso de que tuviese cuentas y documentos por pagar, lo voy cargando, anticipo a proveedores. Aquí es importante aclarar, recuerden que los anticipos a proveedores
no son deducibles. Tendría que, aunque yo tengo una factura solo para efectos de IVA, para hacer deducible un anticipo requiero el CFDI ya con el concepto del bien o el servicio adquirido. Entonces es muy importante porque a veces piensa que por tener un CFDI de anticipo, tipo anticipo, ya puedo hacerlo deducible. Los anticipos de a proveedores no son deducibles a efecto de que ya tenga yo el bien o el servicio recibido o que no lo hayan presentado, y sin embargo tendría que yo tener el subsecuente CFDI ya cerrado de la operación. También ese sería un temita que podremos ver más adelante, el tema del anexo 20 y cómo se tienen que hacer correctamente todos los tipos de CFDIs. Ese sí sería un temita un poco complicado, pero sí sería conveniente revisar. Si por ahí tengo un crédito mercantil, activos intangibles, inversiones asociadas, instrumentos financieros por cobrar a largo plazo, otros activos a largo plazo y total de activo a largo plazo. Entonces, si tuviesen alguno de estos conceptos, es importante irlo metiendo. Por ejemplo, ya saben que crédito mercantil es el valor que se le da a la empresa por el simple hecho de tener un nombre, una marca, un prestigio dentro de la empresa y que los bancos o alguna institución especializada nos dio un intangible adicional. Ese intangible lo podemos registrar perfectamente para efectos contables y valorar nuestra empresa un poquito mejor. Esos son algunos cálculos que se hacen para ese tema. Quise comentarlo como para de relleno, ¿vale? Nos vamos al tema de los pasivos, nuevamente. Si tengo préstamos bancarios, aquí irían los préstamos bancarios. Proveedores, en el caso de tener proveedores, también se les plega una lista y me dice nuevamente, proveedores nacionales, extranjeros, partes relacionadas, partes no relacionadas. Mucho cuidado con este tema. No tenemos partes relacionadas, ponerle con partes no relacionadas, por favor, para no tener ningún problema. En este caso, este ejercicio ya no tuve nada. Cuentas y documentos por pagar, que no es lo mismo un préstamo bancario, aquí no lo separan que cuentas y documentos por pagar. Aquí serían, por ejemplo, pagarés, letras de cambio, cheques fechados, cuestiones de este estilo que por aquí tengan una obligación y que no se haya pagado. Instrumentos financieros, en este caso, créditos diferentes a los préstamos bancarios, acreedores diversos. Aquí también se me despliega una lista. Aquí sí me da un poquito más de detalle, aparte de las partes relacionadas y no relacionadas nacionales y extranjeras, préstamos, pasivos por arrendamiento, acreedores por liquidación, cuentas de margen, acreedores por colaterales, reaseguradores y activos por derecho de uso diversos de arrendamiento. En caso de que tengan alguno de estos conceptos registrados contablemente, aquí los tendrían que separar. Normalmente los separados en los primeros cuatro, si es que existen extranjeros, y si no nacionales, partes no relacionadas, que sería lo más básico que podrían llegar a tener. Impuestos a la utilidad por pagar, que es el ICR, el anticipo de clientes, igual el anticipo de clientes para efectos fiscales sí es acumulable, para efectos de quien lo genera, que es un anticipo de proveedores del otro lado, sería no deducible. Aquí sí estaríamos obligados a acumular, de hecho en sus pagos provisionales, ahí les viene una opción para acumular los anticipos recibidos, obviamente. Eh, Provisiones, en el caso de que tenga alguna provisión, como habíamos hablado, para efectos de provisiones de pasivos contingentes, provisiones podríamos hablar para futuros, no sé, aumentos de capital, una provisión para planes de pensión, jubilación, aquí irían este tipo de provisiones. Impuestos por pagar, en este caso sí me despliega una lista. Aquí vamos a ver impuestos retenidos, impuestos trasladados, eso es lo que queda, todo el IVA que no se ha cobrado, aquí es donde vendrías quedando por cobrar. Técnicamente hablando, impuestos trasladados, cobrados, no tendrían que tener nada, porque si ya está cobrado, pues están obligados a pagarlo, porque el siguiente, esta no debiesen tener nada, podrían llegar a tener impuestos trasladados por cobrar, ICR diferido, PTU por pagar e ICR por pagar. Desde todos los impuestos que tienen por pagar, aquí irían los campos, y en genérico es impuestos por pagar, que por ejemplo aquí podría ir el SUA, aunque es un impuesto por pagar, pero que no está desglosado por separado. Otros pasivos, total de pasivo, muy bien. Aquí pasivos a largo plazo, lo mismo, pero a largo plazo. Aquí aumentos de capital. Ya me va a marcar aquí que no está guardando la información. Como habíamos comentado que es importante que ustedes sí vayan guardando su información para que no se les pierda. Aquí como ya la tenemos precargada, no es necesario. Nada más como comentario ahorita en lo que carga la información, ¿qué pudiéramos entender por partes relacionadas, ¿no? Ahorita que estamos hablando mucho de este tema y que la autoridad, pues en cierta forma le interesa saber si estás presentando o no actividades con este tipo de partes.
Entonces vamos a entender que las partes relacionadas van a ser cuando son empresas del mismo grupo, cuando son afiliadas, cuando son propietarios, directores, la gerencia y los miembros de la misma familia también son partes relacionadas. Porque en cierta forma ellos quieren ver qué tipo de estrategias fiscales estás haciendo. Por ejemplo, de repente vemos muchos fondeos a las empresas y pues a lo mejor es la esposa o viceversa, ¿no? La empresa le está pasando recursos a la esposa. Entonces, este tipo de cosas donde se pudiera suscitar omisión de pago de impuestos de un ISR por ingresos que se están obteniendo efectivamente, ya sea por parte de las personas morales o por parte de ciertas personas físicas, pues obviamente este tipo de cosas la autoridad lo quiere ver. Y obviamente que también estén a razón de mercado. ¿Por qué? Porque de repente yo no pudiera vender algún activo a un precio no razonable, precisamente por este tipo de estrategias fiscales que de repente se hacen. Entonces, tratar de a lo mejor pasar pérdidas, tratar de beneficiarnos de algún tipo de a lo mejor de lo que serían impuestos a favor, etcétera. Entonces, por eso es que es importante que aquí el contador les comentaba que si ustedes tienen partes relacionadas, estén haciendo el estudio de precios de transferencia. Si no tienen partes relacionadas, no tienen que hacer este estudio, pero obviamente si no tienen partes relacionadas, no tendrían que ser empresas del mismo grupo. Entonces ahí nada más mucho cuidado. Muchas gracias, doctora. Es correcto. Entonces, como comentamos, es un curso adicional, ¿no? Un estudio adicional que tendríamos que hacer sobre partes relacionadas, muy complejo, pero muy padre, porque nos ayuda a entender cómo empresas del mismo grupo pueden llegar a tener operaciones fuera de precios de fuera de mercado para beneficiar una u otra, y ese precio de estudios de transferencia lo que hace es ajustar esos precios, sacar diferencias, sacar ajustes y que paguen el impuesto, no como lo facturaron, no como se acordó previamente entre las partes, sino conforme a este estudio para determinar en su caso ICR e iba a pagar multas, accesorios y lo que conlleve. Pero con eso se brinda a las empresas de que lo que están haciendo es correcto. A veces no lo hacen por mala fe o no lo hacen porque quieran dañar al fisco, sino por simple y llana cuestión comercial, competencia de precios. Entonces la autoridad no lo ve mal y manda a hacer ese estudio y por ahí podrían tener ajustes. Esos ajustes se pagan y se presentan declaraciones complementarias. Pero ese es otro tema. Entonces, aquí decíamos que para efectos de capital, aquí cargaremos nuestro capital contable, el que vayamos teniendo con nuestros financieros. Aquí podemos tener capital, aportaciones y capitalización. Ya sea en capitalizaciones, cuando se les aporta adicional, no es la primera aportación, vamos a decirlo de alguna manera. El capital de aportación es cuando se inicia la empresa y de capitalización conforme se va avanzando. En caso de que tengamos actualización de capital contable, haría esa partecita de la actualización y con esto tendríamos la parte de nuestro capital. Aportaciones para futuros aumentos de capital que no sean, cuando son ya a largo plazo, quedan del lado de acreedores, cuando son a corto plazo, es decir, que ya estoy trabajando para meterlos al acta constitutiva, van dentro de capital. Si yo solo los tengo ahí como futuros aumentos de capital, pero no los he movido durante años, no van aquí. Reserva de capital, acuérdense que tienen que hacer, si hay utilidades, tienen que tener una reserva del 5% anual, hasta llegar, me parece, al 20%, a efecto que tengamos esa reserva. Tienen exceso en la actualización de capital adquirida, insuficiencia en la actualización de capital, reservas de capital, prima en venta de acciones, utilidad acumulada. Aquí materíamos, vendría siendo las utilidades acumuladas tanto de periodos anteriores como el periodo actual. ¿Qué quiere decir? 2022 teníamos 8.598. Esta fue utilidad neta del ejercicio anterior. Para este ejercicio ya es utilidad acumulada, ya no es neta. Y la utilidad neta de ese ejercicio sería la de 2023. Entonces, la del año anterior o la de los años anteriores siempre serán utilidad neta más la utilidad acumulada. Para este ejercicio serán las utilidades acumuladas. Este jueguito de palabras más o menos va así. Otros resultados que tengamos, aquí podríamos ponerle bien, en caso de que no quiera poner ceros, no tengo este campo y lo podría poner bien aquí sin ningún problema. Aquí nos dan la forma automática, si se fijan, participación controladora. ¿Qué quiere decir esto de participación controladora y participación no controladora? Como bien comentado, somos un holding, un grupo y tenemos una empresa controladora, lo que quiere la autoridad es saber de quiénes son las utilidades, si la empresa controlada, es decir, la madre, la que está hasta arriba, o las que participan y no controlan. En este caso, si no son de esos tipos de grupos, aquí no iría nada y lo dejamos abierto, ¿vale? Aquí igual podríamos ponerle nuevamente ya nada y ponerle que no nos aplica este temito. La suma total del pasivo y capital, como saben, para efectos contables debe de cuadrar perfectamente
con el activo. Si ahí tienen diferencias de pesitos, traten de ajustarlas a una partida que no sea relevante para que les cuadre. Aquí no le veo ningún problema. De hecho, como habíamos comentado, si lo hacen correctamente conforme sus papeles de trabajo, 194, 181, 194, 181, les cuadraba perfectamente y no tendrá ningún problema. Suma de activos, 194, 181. Entonces, no vamos a tener mayor problema. Para efectos del estado de resultado, lo mismo. Vamos al estado de resultados integral. Es integral porque ya incluye lo que es el tema de los inventarios, las compras, el inventario final y nos determina el costo de las mercancías en caso de que así lo tengan. Si manejan costos de producción o de fabricación, aquí es el lugar donde tendrían que ir. Ya igual el estado de resultados para efectos fiscales también viene diseñado así. Vamos a verlo. Aquí este estado de resultados sí nos separa por partes relacionadas y partes no relacionadas. Nuevamente, tengan cuidado, si no tienen partes relacionadas, todo tiene que ir en ceros. Y si tienen partes, solo todo es con partes no relacionadas, pues aquí es donde se llena la información. Nuevamente también aquí nos dan el periodo 2022 con respecto a 2023, precargado 2022, y vienen los conceptos. Ingresos netos, que viene siendo la venta contable, tal cual, la tenemos registrada en contabilidad. Vamos a ver. Ventas o operaciones partes no relacionadas, 2.937, 2.937, 218, 218. Nos da en forma automática de 2022. ¿Se puede modificar la de 2022? Sí. Se puede modificar, aquí también podemos modificar la de 2023, sí. Sin embargo, no se recomienda moverle 2022 a menos que vayan a presentar una declaración complementaria de 2022. Tendríamos que esperar y que se actualice en forma automática aquí. Si le mueven, usted cuando presente la completa de 2022 tendría que ser exactamente idéntica a esta información que estamos presentando acá. En caso de materiales utilizados, estamos hablando costeo, aquí iría, en este caso se nos permite, hasta el año pasado tuvimos compras netas nacionales, en este caso tuvimos compras de materiales, puede ser inventario inicial, compras, compras netas, inventario final. Nacionales, extranjeras, y aquí es donde vamos prácticamente a determinar todo lo que es la compra, la adquisición e inventario inicial de estas mercancías para determinar un costo de ventas. En este año no tuvimos nada, aquí se determina el costo de ventas, prácticamente nos lo da en forma automática si se fijan. Aquí podría mano de obra, casos relacionados a la mano de obra, maquilas, gastos indirectos, deducción de inversiones, mano de obra indirecta de fabricación y otros costos. Aquí pongo estos montos para determinar en su caso un costo de ventas. En caso de que yo no ponga nada, se viene en forma automática, en este caso, costo de ventas. Costo de los servicios, en caso que haya tenido costo de los servicios, aquí le puse que no aplicaba y nos da una utilidad bruta, 2.937.218 porque no tengo costos. Gastos de operación, aquí no me lo detalla, tal cual así global, gastos de operación, no me detalla gastos de administración, gastos de venta, gastos preoperativos, no, aquí gastos de operación en general, aquí los pondría todos, prácticamente aquí me los separo, aquí lo podría yo separar, generales, administración y ventas, ¿vale? Aquí irían, pero si se fijan en la carátula solo me da el global, que son gastos de operación. Si tuviese algún detallito en mis financieros, aquí lo podría poner, para que se vea un poquito más completo. Sin embargo, si no, pueden poner como gastos generales y pasa perfectamente. Pérdida bruta, en caso que por ahí hayamos generado pérdida bruta, el sistema lo pone en forma automática que es pérdida bruta. Gastos de operación, utilidad de operación. En este caso aquí nos pone en forma automática la utilidad de operación. Nuevamente tenemos notas, en caso que tuviese notas, y en caso que no tenga información, sin datos. Pérdida de operación, resultado integral de financiamiento, en caso que tuviera por ahí financiamiento. Aquí yo ajusté 4 pesitos que traíamos de diferencia, en este caso es solo para efectos de cuadro y productos financieros, después de los estados financieros, después de todas las variaciones que tuvimos, quedó 4 pesitos ahí. En el año anterior tuvimos gastos financieros, se fijan, va en negativo 2.139 y aquí solo tuvimos 4 pesitos de productos, ¿vale? Utilidad antes de impuestos, 10.716. Impuestos a la utilidad, aquí iría el ICR en caso determinado conforme a los papeles de trabajo. Y hasta debe estar registrado contablemente el ICR y la PTU. Esto ya para efectos contables ya lo deben tener registrado. Muy bien. Que debe ser el mismo ICR que determinó en su declaración anual. No el ICR por pagar, sino el ICR determinado. De hecho, debe cuadrar perfectamente ese dato con aquel, 1.497. Vamos a verlo.
porque es el que se provisiona antes de aplicar los pagos provisionales efectuados en su caso o las compensaciones. Vamos a ver rápidamente. Este es el pago provisional, el ICR que tenemos que provisionar y que es el calculado. No es el por pagar o el saldo a favor o antes de pagos provisionales, es el de determinado. Ese es el ICR que tenemos que poner. Igual la PTU, ya la debemos de tener provisionada a efecto de que la podamos ingresar de este lado. Nos da una utilidad de operación continua, después metemos lo que es la PTU, aquí nos permite meter la PTU, es participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Aquí nos permite meter la PTU, operaciones discontinuas, enajenación de acciones y utilidad por segmentos, en caso de que tuviese y controlada la información por segmentos. Si no, ni siquiera lo consideramos. Pero aquí es donde va principalmente la PTU, que es en tu caso la mayoría que va a tener, y nos determina una utilidad neta. Aquí en su caso tengo utilidad, si hubiese tenido pérdida, pues aquí nos diría que es una pérdida neta, como se menciona ahí. Ahora bien, otros resultados integrales. Esto es básicamente para determinar lo que es la utilidad básica por acción ordinaria. Si tengo pérdidas, probablemente no voy a tener ese dato en ceros hasta el final. En este caso, como tengo una utilidad de 8,886, es básicamente esta utilidad contable. Aquí estamos hablando de datos contables no fiscales. Yo le digo que tengo 100 acciones de acuerdo a mi acta constitutiva y por consiguiente el valor de por acciones de 89 pesitos. Este es un dato que ya tiene como 2, 3 años que la autoridad no lo pone y sin embargo es solo a título informativo. Yo le relleno. Aquí es muy importante comentar que nos pide el dato y es sí o sí, si es controladora, o sea, no hay otra opción. Es decir, o le ponemos que es controladora o no controladora. Si solo es una empresa, pues obviamente será la controladora, no puede ser no controladora. Entonces aquí se la ponemos como participación controlada, aunque solo es una empresa, no es un grupo, pero no nos da margen de poner otra información. Si yo no le pongo nada, queda en rojos y por consiguiente no me deja pasar ni guardar nada. Entonces, ese es el comentario. ¿De dónde sacan el número de acciones? De su acta constitutiva. Entran a su acta constitutiva, las acciones emitidas, si tienen modificaciones en el acta donde se haya incrementado el capital y se hayan emitido nuevas acciones, habría que ver esas nuevas acciones y considerarlas aquí. ¿Vale? Entonces, hasta aquí es el estado de resultados. Y pasamos por último a la conciliación fiscal contable. Como les comento, ya no vienen los estados de flujos de efectivo y ya no viene el estado de variación contable, que variación de capital contable, que dicho sea de paso, si nosotros hemos presentado declaraciones, por ejemplo, en los últimos 5 años y hemos llenado nuestros financieros, ahí es donde hemos venido declarando lo que es las variaciones en el capital contable y por consiguiente la autoridad tendrá perfectamente esa información. Sin embargo, pues, el año pasado lo solicitó, este año ya bendito Dios no, y pues ya se nos vamos más rápido. Mande, contador. Tenemos aquí una pregunta. Nos pregunta, buen día, ¿qué pasa cuando se tiene un préstamo bancario y se realiza una reestructuración? El nuevo monto a reestructurar incluyen intereses, los cuales no hay un CFDI. Sin embargo, ante un juez, esta reestructuración se vuelve no deducible. Esos intereses, ya que no están formando parte de mi deuda. Si yo tengo una reestructura de un crédito bancario, yo ya tengo registrado contablemente dentro de mi pasivo un crédito bancario, este crédito bancario se reestructura, me genera intereses, obviamente ya debo más. Para efectos contables, recuerden que tenemos que registrar las operaciones tal cual. Es decir, el día al día de nuestra operación lo tenemos que registrar. Si yo tengo intereses que me va a cobrar en este caso por una orden judicial, yo ya tengo que voy a pagar determinado número de intereses, los debo provisionar. Yo provisiono, aún no están devengados, sin embargo, si ya son prácticamente exigibles. Es decir, puede que los vaya yo a pagar en 12, 24, 36, 48, 5 años, no sé. Pero ya es una obligación que yo tengo que cumplir, por lo tanto la tengo que registrar contablemente. Eso es un tema contable y no fiscal. Lo voy a registrar como préstamos bancarios, sí, voy a registrar la parte del interés que me corresponde pagar y que en un futuro es así que incrementó la deuda, por así decirlo. Entonces sí debe venir registrada esa parte. Para efectos fiscales, para requisitos de deducibilidad,
nos van a pedir el CFDI. Sí, adelante. Ve que tenemos aparte este tema de que estamos viendo que efectivamente hay bancos que no están facturando de forma correcta lo que es la parte de los intereses. Entonces nos acaba de pasar en donde precisamente nosotros viendo esta parte de los intereses, que es muy, muy importante, ¿no? Realmente yo creo que es una parte donde nosotros tenemos que determinar si tenemos el CFDI de forma correcta, los vamos a poder hacer deducibles. Si no tenemos ese CFDI, pues obviamente va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer deducible ese gasto. ¿Por qué? Porque no tenemos el CFDI, una cuestión obligatoria por parte de la ley para poder hacer deducible un tipo de gasto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con esta empresa? Nos dimos cuenta que efectivamente el banco estaba emitiendo un CFDI con nuestro RFC, pero sin obligaciones. O cómo estaba ahí el tema contador? Sí, tenemos el estado de cuenta de un crédito bancario. Todos los estados de cuenta, cuando nos lo manda el banco, viene el CFDI integrado, es decir, nos viene un resumen del CFDI, tanto de los intereses, las comisiones, normalmente es de las comisiones, pero si un crédito bancario viene el desglose de las intereses y en su caso viene timbrado y sin tema. Los bancos, nos hemos dado cuenta desde el año pasado que cuando se cambió al CFDI 4.0, los bancos no pusieron el RFC, le pusieron el RFC genérico, público en general. Por consiguiente, si bien te llegaba el estado de cuenta, el CFDI y comisiones no te estaba llegando. Te lo cobraban, sí te lo cobraban, pero entonces en lo que tú ibas y hacías el trámite en el banco para que te actualizaran tu RFC, pues tardaba un rato. Este año ya se subsanaron esos temas, ya todos deben de tener ahorita sus estados de cuenta con su RFC correcto. Sin embargo, hemos detectado que para efectos de emisión de los intereses, por qué motivo no sabemos, los bancos, y no es solo el que hemos cachado, le están poniendo o ya sea el RFC genérico o el RFC de nosotros, pero sin obligaciones y sin efectos fiscales, que son dos temitas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese tema del uso y del régimen fiscal? Porque como lo observamos, si bien tiene nuestro RFC, no nos llegó, no existe. Es más, tienen código QR que ustedes lo escanean y lo mandan al sitio del SAT, le ponen un código que les pida ahí y les debe demostrar el CFDI que está vigente o que está cancelado, pero les muestra un CFDI. En este caso en particular, que es emitido por un banco, no existe el CFDI en las bases de datos del SAT. Es algo muy curioso porque está timbrado, está generado, está entonces habría que ir con el banco y decir, oye, ¿por qué no está generado mi CFDI? ¿Qué puede estar pasando? Que el proveedor de certificación no esté mandando esa información al SAT. Ahora, también hemos detectado que tarda, y principalmente con las instituciones financieras, si ustedes hacen su descarga o si validación de CFDIs al día 4 o 5 del mes, y dice, pues ya son todos mis CFDIs, concilio y todo, y de repente le faltan ahí las comisiones, falta intereses, pues nunca aparecieron, pero al siguiente mes aparecen, ya aparece el CFDI. ¿Qué quiere decir? Que esos proveedores de certificación autorizados que están utilizando los bancos se están tardando en mandarle la información al SAT. ¿Quién están timbrando? No está timbrando el SAT directamente. No es como entrar a la página del SAT y timbrar. Hay un certificado que tiene que mandar la información al SAT, que tienen reglas muy estrictas para ello, y se están tardando o están teniendo problemas si no le están mandando la información al SAT, por consiguiente no se actualiza. ¿Cuál es el problema? Que si yo vuelvo a hacer la descarga un mes después, y al siguiente mes vengo y vuelvo a revisar, ya me aparece. ¿Cuál fue el problema? Que yo no pude tomar el IVA para declararlo ese mes porque nunca tuve el CFDI. El criterio que nosotros tenemos, si existe CFDI, declaro IVA. Si no existe CFDI, no declaro IVA, tanto para ingresos como para gastos. Entonces, estos CFDI no están apareciendo. Si son intereses, son una deducción, pero sin ese CFDI no puedo yo hacerlo deducible. ¿Qué va a pasar en el caso de la pregunta que nos hacen? Que si bien yo los tengo registrados contablemente y conforme los vaya devengando, es decir, pagando, los voy llevando al gasto, para efectos fiscales, como ahorita vamos a ver en la conciliación fiscal contable, los tendría que quitar y sería un gasto no deducible. Lamentablemente esa es la realidad. Ahora bien, me van a decir ustedes, oye, pues es un gasto estrictamente indispensable, reúne los requisitos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los gastos que hacemos al extranjero, no tienen CFDI, sí, porque eso sí y estos no. Pues bien, nadie está obligado a lo imposible. Si un extranjero no está obligado a emitir CFDIs y yo tengo operaciones con ellos, puedo hacer válida, deducible esa inbox que me van a mandar sin ningún problema. Pero si es un banco nacional o en este caso es un agiotista, un tercero que me dio el crédito y por orden judicial yo debo más, él está obligado a acumular ese ingreso y expedirme un CFDI. No tendría por qué no hacerlo. Es como una adjudicación, dice el banco, se adjudica,
tuvo un ingreso y no lo declara. Son trampillas que por ahí se van manejando, pero que sí estarían obligados a emitir un CFDI, sí están obligados a emitir un CFDI. Sí, claro, de hecho, como parte de esa pregunta dice, ¿ya no es suficiente con que en el estado de cuenta venga el RFC de la empresa? Es que si ustedes se fijan, el estado de cuenta no es el 100% del CFDI. Si ustedes buscan el CFDI en el SAT y lo descargan, solo viene en la comisión como dato y se acabó. Si viene en ese CFDI intereses, con ese lo hacemos válido. Pero el estado de cuenta ergo no hace a la vez de un CFDI, que es una representación impresa de un CFDI que vienen algunas características del CFDI, sí, pero por ejemplo, si ustedes descargan el CFDI, no les va a ver todos sus movimientos. Es una prueba, sí, es donde como nos vinculan con las operaciones que hemos revisado, sí, pero para deducible no es el estado de cuenta, es el CFDI que se genera correspondiente a los movimientos que tuvimos en el estado de cuenta. Si tuve intereses y si tuve comisiones, se emite un CFDI, yo voy, lo descargo y así me aparecerá. El estado de cuenta no hace a la vez de CFDI deducible, porque yo puedo tener operaciones, por ejemplo, normalmente, ¿qué pasa? Cuando es un crédito bancario, me dicen, tienes que pagar 50,000 pesos más interés, 5,000, me vas a pagar 55. Y después resulta que pagué otra cosa totalmente diferente. No por ello he estado de cuenta que me llegó de 55,000, lo voy a registrar y va a ser mi deducible. Y es más, puede que hasta ni haya pagado. Entonces, si pagué, pues no hay un CFDI de pago, por lo que consigue. Ah, y fíjense, ese es otro tema. Anteriormente los CFDIs del banco los hacían como tipo PUE, ya no lo están haciendo como tipo PUE, lo están haciendo como PPD y después te hacen el complemento de pago si es que te lo están haciendo. Ojo con eso, tienen que revisar si su estado de cuenta de intereses dice que se generó como PPD, tienen que estar revisando que se haga el complemento de pago. ¿Quiénes no hacen complemento de pago? Las tiendas departamentales. Les hacen un tipo PPD, ustedes van, compran, pagan con tarjeta y nunca les llega el complemento de pago. En este caso, ¿quiénes se tardan en hacerlo? Hemos explicado, por ejemplo, los teléfonos de México, Telmex, tarda meses en hacérselo. De repente le avienta 5 complementos de pago de trancazo de servicios que ustedes ya erogaron. Se entiende que están pagados porque si no, no tuvieran servicio de Internet, por ejemplo. Pero eso no es motivo para que yo le diga a la autoridad, oye, pues sí están pagados, además no me han emitido mi complemento de pago. Es un problema real que estamos teniendo hoy día. La gente, y entre empresas grandes como empresas pequeñas y personas físicas, no están generando sus completos de pago y nos están teniendo un problema muy serio, muy real con nosotros, porque casi ya falta poco para que la autoridad cierre esas ventanitas que ahora tenemos para modificar y todos elegirle con PUE y complementos de pago. Si no me emiten un complemento de pago, no me puedo acreditar el IVA y en la declaración anual no me voy a poder hacer la deducción. Por eso voy a estar peleando hasta las más pequeñas para que me hagan el complemento de pago. ¿Cuál es el criterio que tenemos aquí que la doctora Ángeles nos ha dicho? Pues si ya lo pagaste, que te lo hagan, pues. Si lo vas a pagar dentro del mes, pues. Si no lo pagaste dentro del mes de televisión, pues, lo cancelas y me haces un PPD el siguiente mes. Doctora. Sí, de hecho, ¿cuál sería nuestra recomendación para todas estas facturas que de hecho vienen de empresas muy grandes, como bien acabas de comentar, a lo mejor cosas de consumibles en un Walmart, a lo mejor los mismos teléfonos, el mismo internet que nosotros vamos pagando mes a mes y nos están llegando los complementos de pago hasta después de 2 o 3 meses? Entonces, como bien comentas, esa es una realidad. ¿Cuál sería nuestra recomendación? Sería que ustedes acumulen o deduzcan en el momento en que tengan el PPD, porque al final del día la autoridad es como está fiscalizando, ¿no? No sé si tengas algún otro comentario. Por ahí va el asunto. Ya que hay que cambiar el chip contadores, administradores, todos los que tenemos que ver con CFDIs, ya la fiscalidad es, fue PPD con complemento de pago. Si yo emito un PPD y le hice una transferencia, me hicieron una transferencia o me emitieron e hice una transferencia y no exijo el complemento de pago, tengo un problema, tanto para efectos fiscales como para efectos de acreditamiento y o deducción. Entonces es muy importante corretearlos esos y aquellos que no se los quieran generar. Como no hay mecanismos eficientes dentro del SAT para poder obligar a que la gente me los haga, pues no tienen operaciones con estas. Es como cuando ustedes encuentran a alguien en 69B, es un foco rojo. Lo mismo, quien no le está haciendo complemento de pago es porque no están acumulando, es un foco rojo, porque el día que ustedes tengan saldos a favor, y lo hemos visto, y ustedes quieran solicitar esa devolución de ese saldito a favor, y la autoridad se engancha diciendo que como el tercero no ha declarado, no les va a regresar, lo cual es totalmente inconstitucional, ilegal, y hay unas tesis por ahí que lo prueban. Sin embargo, pélate con la autoridad, no por un saldito de 10,000, 20,000 pesos, pues te vas a gastar más en abogados. Aquellos proveedores que no nos estén emitiendo CFDI
con complemento de pago, pues habría que valorar si se requiere seguir trabajando con ellos. Hay muchos candados que ha estado comentando a la doctora Ángeles acerca de hay que tener más cuidado con quienes vamos a trabajar, tanto para efectos de tema REPSE como para efectos fiscales, para efectos contables, para todos los efectos, y hay que empezar a tener mucho cuidado. Hay muchos requisitos para poder empezar a trabajar con proveedores que estén bien certificados, que lleven sus cuentas en día, que estén emitiendo todos sus comprobantes, todas sus declaraciones, que estén al día. Es muy difícil, pero hay que escoger a esos para evitar problemas. Muy bien, entonces vamos a ver por último la conciliación fiscal contable, que básicamente para aquellos que no la conocen, la vamos a ver de este lado en Excel porque es un poquito más digerible. Yo creo que para aquellos que no la conocen o que aquellos que no han tenido la oportunidad de verla, es un tema muy, muy sencillo, donde partimos del saldo contable, utilidad o pérdida contable, y lo que vamos a hacer es sumarle los ingresos fiscales no contables y le vamos a restar las deducciones contables no fiscales. ¿Por qué este efecto? Es una conciliación. Al final es como las conciliaciones bancarias, donde parte de un saldo contable y tenemos que llegar a un saldo fiscal. ¿Cuál es la intención? De quitar todos aquellos efectos que no son fiscales y sumarle aquellos que son fiscales, pero que no son contables. Es decir, cuando llego a una actualización de impuestos, ¿sí? Para efectos contables, tendría yo un ingreso, pero no es un ingreso, por decir una venta, no hay un CFDI, pero para efectos fiscales sí es un ingreso, por lo tanto, yo lo acumulo. Igual con las deducciones para efectos contables, una depreciación solo es una depreciación histórica. Para efectos fiscales, esa depreciación se actualiza y tengo una deducción mayor. Esos efectos de actualización y esos efectos, por ejemplo, de los no deducibles, donde para efectos contables sí es un gasto, aunque no deducible para efectos fiscales. Por eso hay que separar estos dos mundos. Para efectos contables estoy obligado a registrarlo, sí. No tengo que dar el tratamiento de no deducible en la parte contable, no, es un gasto y punto. Para efectos fiscales, estos no deducibles los voy a restar de mi utilidad o los voy a sumar a la pérdida y voy a tener o una pérdida mayor o una utilidad mayor. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos? Los vamos a ver aquí muy rápido. Puede ser ingresos fiscales que no son contables, el ajuste anual por inflación, los anticipos de cliente, los intereses moratorios cobrados, utilidad en venta de acciones, activos y terrenos, el inventario acumulable cuando sea acumulable con respecto al tratamiento fiscal que le hemos dado. Eso ya es muy antiguo, pero sigue todavía por ahí habiendo algunos conceptos así. Ingresos cobrados de ejercicios anteriores, sociedades civiles, asociaciones civiles y otros. Aquí recuerden que para efectos fiscales, todo lo que son asociaciones y sociedades, personas físicas que no estén pagadas, no son deducibles contablemente. Entonces, si el ejercicio anterior yo dejé saldos en la conciliación fiscal contable de pagos que yo hice a sociedades civiles, por ejemplo, y que no se pudieron deducir porque no están pagadas, y este año sí las pagué en 2023, entonces el otro año fueron no deducibles y este año sí son deducibles. Entonces hay que llevar esa conciliación también, que de hecho, dicho sea de paso, por aquí tenemos una cédula de ese tema. Y otros ingresos acumulables, cualquiera que no fuesen estos, aquí iría el cajón de los otros. Mande, doctora. Sí, de hecho, nada más aquí, ¿por qué no son deducibles? Porque acuérdense que este tipo de empresas se acumula en base a flujo. Y que también nos hemos encontrado que también las mismas asociaciones y sociedades civiles ya han estado teniendo problemas porque para ellos su flujo es su estado de cuenta bancario. Antes todos nos movíamos con estado de cuenta bancario, porque de hecho hasta la autoridad precisamente en algún momento dio esa facilidad en si tenías el RFC dentro de tu estado de cuenta bancario ya era deducible. Ya todo eso ahora actualmente ya no es aplicable. El que yo lo tenga en un estado de cuenta bancario no es suficiente. Necesito los complementos de pago, necesito este tipo de situaciones, porque nos hemos encontrado que simplemente asociaciones y sociedades civiles también los fiscaliza en base a CFDIs, estén o no cobrados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, nosotros hay que hacer el llenado correctamente, pues como está ley, como lo estamos viendo. Y entonces también para efectos de la declaración, así bien igual, ajuste anual por inflación acumulable, utilidad cambiaria, utilidad fiscal, anticipo de clientes, intereses, es decir, lo mismo que tenemos en el papel de trabajo que se va llenando, como en esta empresa no tuve nada, simple y sencillamente le puse aquí que no tengo, ¿no? En el caso de que tuviere, aquí los pondría. Deducciones contables, que para efectos contables fueron un gasto, para efectos fiscales no lo son. ¿Cuáles pueden ser? La depreciación. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales es la deducción de inversiones, los gastos no deducibles porque no reúnen requisitos fiscales, el ICR y la PTU por añadiduría, obviamente saben ustedes que para efectos contables es un gasto, para efectos fiscal no es un gasto, es decir, no se disminuye de la base. Eh, que no es lo mismo esta PTU que está aquí, que es la no deducible,
que la PTU que yo pagué y que puedo disminuir de mi base. Esta no es una deducción, es un acreditamiento y esta PTU es un gasto para efectos contables, pero para efectos fiscales no juega. Pérdidas por enajenación de acciones, pérdidas por activación subsidiaria, provisión de pasivos, pagos anticipados, pasivo de personas físicas, las de las que comentamos del artículo 31, fracción 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es, sueldos, salarios por pagar. Obviamente, sabemos que toda la provisión de salarios tuvo que haber timbrado. Aquellos que no se hayan timbrado y que sean un gasto, serían un no deducible. Entonces, aquí iría el saldo de la cuenta de sueldos por pagar. Mi recomendación es siempre, si lo timbrases, esa cuenta no debe tener nada. Entonces, ojo con eso. Solo y prestaciones exentas no deducibles de lo que hablamos del 47 y 53%. Ese sería, en este caso, el 47% de las prestaciones que a su vez son exentas para el trabajador y que para la empresa es no deducible. Ese es otro temita. Muy bien. Igual, si nos vamos al tema de la conciliación fiscal contable, aquí viene igual todos esos conceptos a rellenar, ¿no? ICR, utilidades, provisiones, otros. Siempre en eso me gusta porque siempre hay un cajón de otras deducciones contables no fiscales. Este cajón es cuando el concepto no caiga en ninguno de los anteriores. Aquí vamos a utilizar siempre el cajoncito en estos llenados. ¿Cuál sigue? Las deducciones fiscales que tienen un efecto fiscal, pero que no tienen un efecto contable. El ajuste anual por inflación, por ejemplo, que como contablemente no lo registramos como un gasto, para efectos fiscales sí es, y aquí viene. Muy bien. La depreciación fiscal, si yo resto la depreciación contable de la depreciación fiscal, voy a tener el efecto inflacionario, que es efectivamente lo que estoy haciendo deducible, 5,000 pesitos en este caso. Y creo que por ahí de baja un activo, por eso la diferencia, pero básicamente fiscalmente es mayor a la contable normalmente. Y otros conceptos de amortización fiscal. Aquí es curioso que para efectos contables es amortización contable y para efectos fiscales también es amortización fiscal. Para efectos fiscales la depreciación, para efectos contables es depreciación contable y para efectos fiscales es deducción de inversiones. Entonces, la ley habla amortización, le habla igual que para efectos contables. Deducción inmediata en caso que haya aplicado, donaciones, eh, estímulos fiscales, deducción de impuestos sobre la renta retenido, hay con discapacidad de adultos mayores, pérdidas fiscales por enajenación, venta y venta de terrenos, pagos anticipados, provisión de pasivos. Aquí va la contrapartida de los pasivos del ejercicio anterior que no fueron deducibles, pero que en este ejercicio sí son deducibles porque ya fueron pagados. Salarios del ejercicio anterior que ya se pagaron este año, otras deducciones no fiscales que es el cajón, y otros gastos fiscales, ¿no? Entonces aquí iría esa parte, nuevamente nos vamos a la conciliación fiscal contable, aquí ingresos, aquí sería este cajoncito, y aquí irían todos esos conceptos que acabamos de platicar. Muy bien, el que corresponda lo llenan, y en este caso aquí lo consideran. Entonces ya tenemos llenados los datos que vienen aquí vertidos, que es el ajuste anual por inflación y la depreciación fiscal. Y en su caso, aquí tengo otros ingresos contables no fiscales, 4 pesitos, que son variaciones en centavos. Aquí lo metimos para el cuadre y que llegamos al resultado que para efectos fiscales nos corresponde, es de 4,989. Partimos del saldo contable, le sumamos las deducciones contables no fiscales, le sumamos los ingresos fiscales no contables caso que tuviésemos, le restamos las deducciones fiscales y le restamos los ingresos contables no fiscales y nos da una utilidad o pérdida antes de impuestos. En este papel de trabajo que está acá es el estado de resultados. De un lado, este lado, viene el estado de resultados contable y de hecho aquí viene. ¿Vale? Para que entiendan un poquito mejor, este papel de trabajo me pone cuáles son los ingresos no acumulables o deducciones fiscales y cuáles son los ingresos acumulables o deducciones. Aquí viene en paralelo lo que suma y se resta. Por ejemplo, aquí parto de gastos de operación, depreciación y amortización contable. Aquí se la resto, pero le sumo la deducción de inversiones que está acá. Entonces aquí se ve un poquito más claro cómo va este jueguito de sumas y restas a efectos de llegar a un resultado fiscal. Entonces parto de un resultado contable y llego a un resultado fiscal. Aquí está conforme se llena la declaración anual y aquí viene un poquito más digerible, por decirlo así. Si ustedes lo estudian, está mucho más digerible esta parte, más entendible y un poquito más clara la información. En síntesis, llegamos a ese resultado por el 30%, 1,496. Aquí viene, aquí como es la conciliación fiscal contable, no viene el cálculo del resultado, eso lo vimos en el paso número 1. Aquí, hasta aquí llega. Este importe que tiene acá debe coincidir perfectamente
4.989, estos 4.989 deben coincidir perfectamente. Vamos a guardar, no se nos olvide guardar, y nos debe de coincidir perfectamente con el cálculo del resultado que ya habíamos visto anteriormente. Debe ser idéntico, no debe de diferenciarse centavos. Prácticamente este es todo el llenado. Nos fuimos un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Por ahí creo que ya no hay muchas preguntas. Entonces, no sé, doctora, si quiera comentar algo adicional. No, de hecho, como tal, obviamente vamos a estar dando clases para ya ir viendo de una forma más detallada cada uno de estos campos. Entonces, de forma muy genérica, esas son nuestras, ahora sí que todas nuestras recomendaciones para que las puedan seguir. Ahorita el llenado con lo que nos hemos estado encontrando en plataformas, pago provisional, declaraciones anuales, declaración anual de personas físicas, que de hecho hasta el mes de marzo no funcionaba para lo que es el envío. Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente son los que de repente nos traen ahí, pues atorados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo. Por acá les queríamos, pues ahora sí que adelantar la parte de las clases. Próxima, clase, no sé si vamos a seguir teniendo curso de tema de declaraciones anuales y eso, o ya podemos ver algún tema de laboral para poderlos ir Sí, ahora sí que cambiando. yo creo que sí, contadora, para que ya vayamos un poquito de aquí para allá. Hay muchos temas, muchas cosas que ver. Ahí tenemos bastantes especialistas en el despacho. La doctora va ahí dándonos la pauta cuál es lo que conviene de acuerdo a lo que se esté presentando. En algún momento podemos ver el tema de la PTU, ¿no? Que ya viene, personas físicas, ya viene, cositas de ese estilo. Entonces ya la doctora nos irá diciendo y ya vendrán diferentes especialistas, no siempre estaremos nosotros, pero cualquier duda, aquí estamos, les agradecemos bastante. Ya nomás para cerrar este temita, así rápidamente, 4.989 ya ven, este mismo importe es el de la conciliación fiscal, es el mismo importe que tiene que llegar, ¿vale? Eso sería todo por mi parte, le agradezco bastante su tiempo. Muchas gracias, doctora, auditorio, compañeros que están del otro lado apoyándonos, muchas gracias. De hecho, nosotros hemos estado ahí entrando a lo que son las plataformas del REPSE para ver la parte de la actualización. Yo espero que ya para esta semana funcione y entonces si funciona para para el próximo sábado, ya nos vamos con la actualización del REPSE. Entonces, va a ser muy importante. Esa semana sería como la última semana de marzo que vamos a tener clase. Es el sábado 16. La próxima clase vamos a ver actualización REPSE. Lo que sería viernes 22 y sábado 23, nosotros vamos a tener que dar una clase presencial en la Facultad Jurídica de Derecho Tributario sobre REPSE, el cual van a estar invitados, sin embargo, nos va a ser imposible dar las clases en línea porque la vamos a dar de forma presencial. Entonces, van a estar obviamente pues ahí invitados. Vamos a tener el honor de conocernos de forma presencial si es que por allá los vamos a ver. El próximo sábado, lo que sería el sábado 30, pues va a ser Semana Santa. Obviamente, pues no van a haber labores ni nada de eso. Hasta abril 6 vamos a volver a dar cursos, pero por lo mismo que yo creo que ya van a estar funcionando las plataformas y vamos a tener un periodo largo de que no vamos a poder dar clases en línea, vamos a ver la actualización. En dado caso que la plataforma no nos permite ver la actualización al 100%, vamos a empezar a meter ahí un poquito ya para hacer el cálculo sobre lo que es la parte de las utilidades para efectos laborales y entonces el sábado 6 de abril y si desde antes funcionan las plataformas, metemos un curso entre semana para la actualización del REPSE que yo sé que ya todos la estamos pues ahí esperando, ¿no? Para ver cómo va a venir. Y entonces abril 6 sería nuestra próxima clase después de la otra. Y también vamos igual por medio de la facultad, nos están invitando también a dar otro curso REPSE, lo que sería 19 y 20 de abril. También esa clase pues no la tendríamos de forma en línea, sino presencial también en la Facultad Jurídica de Derecho Tributario. Le estaríamos dando de forma presencial. Va a estar el maestro Giovanni, el contador Francisco, una servidora y el doctor Guillermo, el cual también ya van a conocer aquí. Nos va a estar dando temas legales en cuanto a lo que es la parte de los contratos, REX, etcétera, etcétera. En estas dos clases sí las vamos a tener que dar de forma presencial en la Facultad de Derecho Tributario, por lo tanto no vamos a estar aquí dando los cursos en línea. Pero pues muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su apoyo. Los vamos a estar también informando ahí por lo que es la parte de las redes sociales y también por lo que sería nuestro grupo de WhatsApp.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, un bonito día. Gracias, Muchas contador. gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias, bye.